A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, since we are surrounded by una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recuerden al que soportó la oposición de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que se bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para Él. Mi descendencia la servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Él nos quitó las enfermedades y se las llevó con Él. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies
y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga. Encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. La lectura de Hebreos 12 sigue una larga discusión a lo largo del capítulo 11 acerca de los varios santos del Antiguo Testamento, aquellas personas que habían vivido la fe. Y Hebreos se enfoca en la fe que tuvieron ante lo imposible. No muy diferente al Evangelio de hoy, en donde esta fe en Dios, cuando todo parece ser imposible, es precisamente lo que diferencia a Abraham, Isaac y Jacob y todos los demás, como Moisés y muchos que apenas podemos mencionar. Pero después de haber pasado por todo este concepto de que ellos estaban llenos de fe, entonces luego la lectura de hoy comienza: una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, estos varios santos del Antiguo Testamento son esa nube de santos, de testigos. La idea de un grupo de gente que sea una nube es algo que era una imagen muy común en aquel periodo y desde antes. Incluso en la Ilíada y la Odisea, a las grandes multitudes se les llamaban nubes de gente, porque eso mostraba su unidad como grupo. Pero también una nube es una nube de testigos. Testigos, la palabra en griego es mártires, porque eso es lo que significa la palabra mártir, un testigo. Y ellos no son testigos pasivos. A veces uno ve un accidente o alguna otra situación en donde uno es un testigo pasivo. Uno lo observa, no hace nada porque uno no puede hacer nada. Da la casualidad que uno nada más estaba ahí. Ese es el tipo de testigo del cual no estamos hablando. Esta nube de testigos era muy activa en su fe y tomó mucha acción por causa de su fe. Abraham inició una familia, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, así que ser testigo no es estar pasivamente mirando, sino es una participación muy activa en la vida de la fe. Deben entender que estos testigos eran muy activos. Pero como tenemos
esta nube activa de testigos de la fe, who believe strongly, gente que creyó con fervor, then we should entonces be motivated. He gives us nosotros an también hemos de ser motivados y el autor nos da una exhortación de que ellos han de motivarnos a nosotros. Let us rid ourselves of every burden and sin that clings Quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata. La palabra para anywhere else in the New Testament. estorbo no aparece en ninguna otra parte más en el Nuevo Testamento, pero es algo que se suele usar Some sports imagery. en imágenes relacionadas al deporte. En especial está pensando acerca de los juegos romanos y griegos, en donde Most important of the uno de los juegos más importantes era la carrera that was the a pie. thing that began the Ese and as a matter of fact, at one es point, el juego que, de hecho, era el único, en cierta época fue el único deporte en las Olimpiadas durante un número de años. and at the other Pan-Hellenic Games, En los demás Juegos Panhelénicos era el evento principal. let us rid ourselves of every burden and sin Quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, is free of the burden. y corramos en la carrera que nos toca. Carry your lunch, Uno no puede race, cargar una maleta cuando está corriendo una carrera, uno no puede stuff, and then try to run. cargar cosas y tratar de You have correr rápido. unencumbered Uno tiene que estar libre de estorbos run the race well. para poder correr bien una carrera. And that's why he said, Por eso es que él dice, let us rid ourselves of every burden. quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata. One of the things about running Una de las cosas acerca de correr esta carrera, here to persevere como él ha de decir aquí, before us. corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos. One of the things about running the race Una de las cosas que tienen que ver con correr una carrera es que el pecado slow us down. nos ha de And there's no retrasar y no hay ningún pecado help us que nos run the race. ha de ayudar a correr una Being carrera. free of all sin. Estar libre de todo pecado es parte de la tarea que tenemos por delante. This is one of the things that Y esta es una de las cosas que ciertamente ha de ayudarnos más bien a perder la carrera si somos estorbados por el pecado. Hay gente que va a decir que tal si se trata de un pecado venial, uno o dos, eso está bien. No, no está bien. Ningún pecado está bien. Y ningún pecado ha de ayudarnos a ganar la carrera para llegar al cielo. what is at stake. Porque esa es la meta. Y esa es una de las cosas que Él quiere que recordemos. In running the race that lies before us, oh, Perseveramos en correr la carrera mientras tenemos la mirada fija en Jesús, el líder de nuestra fe. is called the Jesús prodromos, es llamado el pródromos, forerunner. el In a race, antecesor. that En una carrera, given to the ese person título se le daba a la carrera at the beginning of the race que and was ahead of salía the rest of al comienzo de la carrera y se mantenía a la cabeza del grupo. the leader of La persona que era el grupo del grupo de corredores. that would be the prodromos, and that's Eso salía a ser el pródromos y ese es Cristo. Él es who runs the race quien ahead of corre la carrera adelante de nosotros y tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos y mantener el ritmo, seguir a Jesús. He's the one Él sets the pace, es el que marca el ritmo y la norma para todos nosotros. and it's not going to be looking back. Y Él no va a estar mirando hacia atrás. Si uno mira hacia atrás cuando uno corre una carrera, van a pasar dos cosas. Primero, uno va a estar mirando siempre al perdedor. Every time a person Segundo, cada vez que una persona voltea la cabeza durante una carrera, pierde tiempo. you don't go ahead by seeing Uno who's behind you. No gana si está mirando hacia atrás todo el tiempo. Because Uno you're pierde not tiempo cuando mira hacia atrás, porque no está prestando atención hacia donde uno se dirige. the things that Y esta es una de las cosas que Él quiere que hagamos. Mantengamos la mirada en Jesucristo. and notice that he just says Y Christ, noten que Él dice, just mentioned fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. who at the beginning of Enfatiza que es Jesús, back in chapter 2 and que en el comienzo de esta carta, en los capítulos 2 y 3, se enfatiza que es humano. one emphasized Christ's En el divinity, capítulo 1 enfatiza la divinidad de Cristo, el capítulo 2 y 3 se enfatizan su humanidad, and both are true reality. y ambas son realidades verdaderas, pero nos enfocamos en su humanidad aquí porque Él corre la carrera We did. como nosotros lo hacemos. And the finish line Y la línea de meta that you no es
una cinta. The finish line is death itself. La meta es la muerte misma. Y uno cruza esa barrera de la muerte. So Christ Así que Cristo exacted that. For the sake hizo of the precisamente eso por nosotros. knew that there was Cristo sabía that would lie ahead. que había una alegría más allá And because después de ganar esta carrera. Y como Él supo eso, endure the cross estuvo dispuesto a soportar la cruz shame. a pesar de su vergüenza. Somebody was crucified. Cuando alguien es crucificado, The man in charge was called the los hombres encargados se les llamaban los and he lectores told Lictor, y lo solían decir: cover the head of the prisoner lector, cubre la cabeza del prisionero y llévalo and put him on the a su vergüenza. so that the very nature of De manera que la naturaleza misma del crimen be shameful era considerado algo vergonzoso. that was given to Era una slaves. muerte que se le Not the death of a free man. daba a los esclavos, no era la muerte de un hombre libre. Así que había vergüenza que era parte de la muerte en la cruz. Jesus Y Jesús despises that shame. He looks down upon it. desprecia esa vergüenza. To despise his shame. He looks down upon it. Él desprecia esa fe. He doesn't allow Él no permite que la fe, dying on the que la vergüenza de morir en la cruz and as a lo result, detenga. Y como resultado, taking a seat at the right throne, at the right of the throne of God. está sentado ahora a la diestra Christ, del trono de Dios. the right hand of the Father. Cristo asciende a la diestra de Dios Padre Throughout this letter, una y otra vez durante esta carta, comenzando con el capítulo 1, capítulo 5 y en otras partes. he keeps on quoting Psalm. Él sigue citando el Salmo 110. Said to my Lord, El Señor le dijo a mi Señor: until I make siéntate a mi diestra hasta que yo haré de tus enemigos sits at the right estrado para tus pies. Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre porque no permitió full and painful death que esa muerte dolorosa y vergonzosa de haber muerto en la cruz lo detuviese, le previniese completar la carrera. to stop him. Cristo no permite que la cruz lo detenga, To be stopped. ni tampoco deberíamos permitir que nada nos detenga And we a don't terminar esa carrera. give permission. No podemos darnos permiso a nosotros mismos para pecar de ninguna forma. Esa es una de las cosas que puede ocurrir fácilmente. Ourselves permission. Nos podemos descuidar y darnos permiso para cometer pecado nosotros mismos porque And it's not decimos, as bad as si todo el mundo lo está haciendo y it lo que yo hago no es tan malo como lo que los demás hacen, could do it more often. yo podría ser peor incluso. Other ways in which Podría hacer cosas peores, podría hacerlas más a menudo. Y hay muchas formas en las que nos podemos dar permiso a nosotros mismos. not give ourselves Pero no hemos de darnos permiso a nosotros mismos, sino más bien hemos de taking all of those encumbrances of sin tomar todos esos estorbos del pecado, todas esas cargas del pecado y eliminarlas. carrying any of them Y no cargar nada de eso en la carrera para que nuestras vidas of purification sean de purificación, and run the race. And para que podamos correr la carrera. purification usually indicates some La purificación usualmente indica algún tipo de purificación. it's the removal Aquí of se refiere a quitar un estorbo so that we can run this race. para poder correr la carrera manteniendo la mirada fija en Jesús. He also asks us Él también nos pide y nos exhorta que consideremos cómo Jesús opposition from sinners sufrió oposición de parte de los pecadores. at the cross. Él estuvo en la cruz y no estaba siendo vitoreado, People were jeering, sino abucheado. calling La his gente name. lo estaba abucheando, insultándolo, burlándose. You cured others. Now come down off that cross. Le decían, tú curaste a los They demás, would make fun of ahora sálvate a ti mismo. Se estaban burlando de él. Christ endured on the cross. Eso es lo que Cristo soportó en la cruz. And he did that. Y lo hizo You may not grow para weary que and lose heart. no perdamos Easy in the face aliento. of a lot of opposition to the faith. To lose Es fácil cuando uno está sufriendo oposición, perder aliento, keep the focus on Christ. It's easy to turn pero hemos de mantener our attention los ojos en Cristo, in front of us.
Es fácil desviar la mirada y mirar hacia los que nos están haciendo burla. Nuevamente, en una carrera hay gente que le hace vivas a cierta persona y grita en contra de otros. Y eso seguramente lo vamos a hacer en el próximo partido de fútbol, en el Supertazón. Vamos a apoyar un lado y abuchear al lado contrario. Pero ¿quién nos está abucheando a nosotros? No van a ser aquellos que están del lado de Dios. No van a ser aquellos santos en la nube de testigos de Dios, sino van a ser aquellos que se encuentren en el lado contrario, aquellos que están en el lado de Satanás y del mal. Ellos han de abuchearnos y van a tratar de persuadirnos para que no terminemos la carrera. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. No debemos desalentarnos. No debemos de rendirnos antes de empezar la carrera, en especial después de haber hecho un buen inicio. Tenemos que completarla. Incluso él menciona, incluso él lo menciona, no han sufrido hasta derramar sangre. Si esta carta está escrita a los judíos de Roma, como sospecho que fue escrita, ellos ya habían sufrido, ya habían sido perseguidos, ya les habían confiscado sus propiedades, y él lo menciona en la carta, de que les habían confiscado propiedades y que algunos de ellos habían sufrido prisión, pero ninguno había llegado a la sangre todavía. Si esto ha sido escrito, si esto fue escrito a comienzo de los años 60, como me parece que sí fue, pero a finales de los años 60 ya habían empezado a derramar sangre bajo Nerón, pero todavía no habían empezado. Pero incluso cuando derramemos sangre, tenemos que permanecer firmes y nuestro camino recto hacia adelante. En lo que se refiere a la lectura del Evangelio de hoy, quiero mencionar lo siguiente. El tema, tanto para la mujer con la hemorragia y para Jairo, siempre fue la fe en Cristo y en su poder. Es otro elemento para todos nosotros. Y nada más quiero ofrecer una pequeña lección de esta historia de la mujer con la hemorragia que tocó el borde del manto de Jesucristo. Había una multitud que estaba rodeándolo. Y estaban empujando a Jesús y tratando de tocarlo. Y todos lo estaban rodeando. Sin embargo, él siente que una mujer lo toca. Todo el resto de las personas también lo están tocando. ¿Cuál fue la diferencia? Su fe, la fe de ella. Él pudo detectar que ella tenía fe, y es como resultado de su fe que poder salió de él. Podemos aprender algo de ella con respecto a los sacramentos. Una de las tentaciones es acudir a los sacramentos y tocar a Jesús, tocarlo en la Eucaristía y ser como la multitud, que simplemente le pasa por enfrente y trata de tocar a Jesús, pero no permiten que el poder de Jesús salga de los sacramentos y hacia ellos. Más bien, podemos ver que tenemos que ser como la mujer, acercarnos a los sacramentos, acercarnos a la Sagrada Eucaristía con su tipo de fe, esperando que Cristo actúe por nosotros, que obre por nosotros, que haga algo por nosotros, y cuando lo toquemos y lo recibamos en nuestras lenguas y le permitamos que ingrese a nuestros corazones, saber que estamos haciendo esto con fe, sabiendo que Él ha de mejorar nuestras vidas, que Él ha de mejorar nuestras vidas espirituales, darnos las fuerzas para correr la carrera. Él ha de darnos la fuerza para quitarnos los estorbos del pecado. Él ha de obrar dentro de nosotros de maneras poderosas. Y aunque es Jesús verdadero a quien estaban tocando, pero a los que no tenían fe,
para quienes no tenían fe no tuvo ningún efecto. So also with us. Es igual con nosotros. Cuando venimos a Él, To give us greater faith. cuando vengamos a Él, pidámosle que nos dé mayor fe para que nuestro contacto con Él en la Sagrada Eucaristía y en los demás sacramentos sea tal Would heal us que Él nos sane and change us y nos cambie and do what nature and the doctors can't y haga lo que la naturaleza y los doctores no pueden hacer y nos dé una nueva plenitud que es su don para nosotros.